purga ideológica y que, como si nada, sí, una purga ideológica, dale, tranquilo. Tapa de Clarín, 10 días. Realmente es muy grave lo que está sucediendo. Voy a saludar a Jorge Tayana, ex canciller, ex ministro de Defensa, fue senador, sociólogo, director del CIEP en la USAM, profesor universitario. ¿Cómo le va, Jorge? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos hoy, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Todavía un poco anonadados mirando todo lo que pasó con Diana Mondino, todo lo que pasó en la Cancillería y lo que está sucediendo ahora, sobre todo, esto de que se anuncie un patrullaje ideológico y según el posicionamiento que tenga cada uno de los trabajadores. Entiendo que esto también aplica a los trabajadores de carrera, ¿no? Del lugar, según su posicionamiento ideológico, afuera o adentro. Una locura. Un disparate, es decir, bueno, es persecución ideológica, ¿no? Ahora, la Argentina tenemos experiencia de persecución ideológica y lo que ha dicho Milei de echar a los que no coincidan con la línea fue lo que hizo la dictadura, ¿no? Hizo que tuvo una ley de prescindibilidad, así se llamaba, y con la ley de prescindibilidad prescindieron de todos aquellos que se suponía que no coincidían con la visión ideológica de la dictadura. O sea que hay antecedentes de eso, es ilegal, es decir, no tenemos que hablar de necesariamente de macartismo, porque eso fue en Estados Unidos. Acá tenemos buenos antecedentes en la dictadura de persecución ideológica a todos los que pensaban distinto al poder. Y lo que ha pasado en la Cancillería es vergonzoso en varios sentidos. Es vergonzoso porque echaron a la canciller probablemente por la única medida que tomó y que estuvo bien tomada, que es votar en contra del embargo a Cuba. Ahora le voy a preguntar de todas maneras cómo se origina el voto, me parece que es interesante. Bueno. Pero bueno, sí, y después le pregunto, vuelvo a ese punto. No, digo que la echaron por la única voto apropiado que hubo, claro, unas pocas cosas. Ahora, yo creo que en la Cancillería hay que diferenciar dos cosas. Lo que sería política exterior, que es un desastre, que no hay, que contrae los intereses nacionales, que no entramos en los BRICS cuando debiéramos entrar, que favorecemos la desintegración regional cuando debiéramos favorecer la integración regional, que nos subordinamos a Estados Unidos y Israel cuando no hay que subordinarse a nadie, hay que hacer lo que más les conviene a uno, y eso se llama... en un momento se llamó tercera posición, ahora muchos lo estamos llamando no alineamiento activo, en fin, no hacemos todo lo firme que hacemos el reclamo en Malvinas, tenemos posiciones contrarias a ese Estados Unidos que decimos seguir en varios temas, y damos la batalla en temas de género, en temas de cambio climático, en temas de derechos humanos. En todos esos temas tenemos posiciones contrarias a Estados Unidos. Incluso ahora del 18 al 20 es la cumbre del G20 en Brasil, en Río de Janeiro. Sí. Y ahí siempre se preparan documentos para la cumbre, que no solo es la declaración de los presidentes, sino que hay documentos por temas. Y hay un documento sobre cuestiones de género, sobre la situación de la mujer. Y ese documento está consensuado, es el G20, o sea, está consensuado con Arabia Saudita, que no es el país más avanzado en los derechos de la mujer. No me diga, Jorge, que vamos a consensuar con Arabia Saudita y nosotros no podemos consensuar. No, exactamente. No hay documento porque Argentina se opone. No, es increíble. Sí, bueno, es increíble. O sea, estamos haciendo el ridículo en muchas partes del mundo. Lo mismo pasó en la OEA, en Asunción, que los pobres paraguayos que no tienen muchas reuniones internacionales, una vez que eran sede de la OEA, quería que todo les saliera prolijo. Bueno, les salió como una mona todo. No pudieron tener declaración final porque Argentina se oponía por lo del género, porque estamos en contra del cambio climático. Ahora, eso hace que después nos odien, o no nos quieran, o no nos apoyen en muchos lugares del mundo. Porque uno dice, cambio climático, ¿a quién le importa? Bueno, le importa, por ejemplo, a todos los países insulares, que son muchos, muy pequeños, pero con muchos votos. Los del Caribe, que son como 14, los de Asia, Pacífico, los de Micronesia y Polinesia, son muchos esos países. Y claro, como si a ellos les sube 2 metros el nivel del mar, desaparecen, tienen una cierta preocupación por el cambio climático.
y nosotros decimos que el cambio climático no existe, no importa, nos oponemos al lenguaje. Bueno, ahí ya perdimos 50 votos. Después más, porque tenemos los de África que están sufriendo el cambio climático, sí. Todo el Sahel, ¿no? Toda la zona que está al sur del Sahara, Mali, Níger, parte de Nigeria, Chad, Sudán, todos esos países también no entienden por qué nosotros nos oponemos a medidas que para ellos son realmente de vida o muerte, porque de hecho la población se va por la hambruna, se va por los conflictos que hay, se va por la explotación que hay. Entonces ahí ya perdemos más países. Y así, cuando nos ponemos con el tema que nos oponemos al género, perdemos el apoyo de los países europeos desarrollados, para los cuales ese es un tema de gran relevancia. Claro. Cuando hablamos en contra de derechos humanos, perdemos más apoyos. O sea, y por supuesto, lo que hacemos en el caso de Israel y Gaza, que Argentina siempre ha apoyado la posición palestina, porque tiene tierra ocupada, y nosotros somos un país que tiene tierra ocupada por parte de una potencia miembro de la NATO, que es el Reino Unido, en Malvinas. Sí. Entonces siempre hemos apoyado a Palestina, y lo hacemos en defensa propia, diríamos. Y entonces también debilitamos el apoyo a Malvinas por parte de un montón de países, no solo los árabes, sino los islámicos, que son 50 y pico. O sea que nuestra política exterior es una fórmula para ganarse enemigos, más para ganar amigos, la actual. Está muy bien esa explicación, ¿no? Para entender las consecuencias de lo que, aparte de lo claro. que está sucediendo en tan pocos meses de gobierno. Jair, sumate. Claro, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Tal? Te saluda Jair Sibel. Te sumo otro tema que viene en la agenda de Huerten, que es el cierre de embajadas, sobre todo en África y Asia, lo que estos tipos que venían a integrarnos al mundo siempre traen esa excusa. Bueno, salieron del BRICS y ahora nos aíslan claro. de nuevo. ¿Cuál es el impacto, vos que tenés una mirada mucho más profunda del tema, de cerrar embajadas en otros países que fortalecerían la cooperación sur-sur? Es muy malo cerrar embajadas en general, porque es una muestra de que ese país te importa menos. Te importa lo suficiente como para no gastar lo que cuesta mantener una embajada, aunque sea pequeña, abierta. Eso es malo de por sí, digamos, en cualquier parte y para cualquier país. Los países en general tratan de abrir embajadas, no de cerrarlas, primero. Segundo, de abrir embajadas, o de tratarse de embajadas, nosotros tenemos que abrir embajadas en Asia y en África, y abrir consulados en muchos de esos países. China, por ejemplo, que son 1.400 millones de personas, nosotros tenemos 3 o 4 consulados, en Beijing, en Shanghái, en Shenzhen, y en otra capital de uno de los estados, en 3 o 4, pero habría que tener como 8 por lo menos, si queremos favorecer los negocios, claro, ¿no es cierto? Y el movimiento de las personas. En India tenemos un consulado en Delhi, por supuesto, donde está la capital, y en otros casi 1.400, más habitantes que China. Y tenemos otro en Mumbai, o Bombay, digamos, que es la segunda ciudad, pero no tenemos en otras ciudades que son importantísimas. No tenemos en Hyderabad, no tenemos en Calcuta, no tenemos en Chennai, no tenemos en un montón de lugares. Eso estamos hablando de países. Y en África tenemos muy poca representación, y África es muy importante, por varias razones. Una, porque estratégicamente África va a tener dentro de 40 años, es el único continente joven, o sea que va a tener más población. Segundo, va creciendo su producción, y va a crecer su producción agrícola, y va a ser un competidor agrícola de América Latina, a menos que nosotros tengamos la habilidad de ir a África, exponer nuestras técnicas, todo el tema de la siembra directa, todo el tema que se ha trabajado en alta tecnología agrícola, y asociarse y vender parte de nuestra tecnología para ellos. No lo hacemos, abandonamos países,
cerramos embajadas, no entendemos África y creemos que no importa. Bueno, son 54 países y sí importa. Y de hecho va a haber más países en los BRICS de África, claro, que de América, ¿no? Está sí. Sudáfrica, está Etiopía, está Egipto, bueno, entonces está Algeria, o sea que toda esa estrategia de reducir cerrando embajadas, lo que muestra es el desconocimiento que tiene el nuevo canciller del mundo. Sí, sí. Y de lo que pesa el mundo. Y además no sabe nada de lo multilateral. La poca proyección para Argentina también, digo, no están pensando claramente lo están pensando en el futuro de Argentina. Jorge, quiero cerrar con este recuerdo porque se cumplen 19 años. Hoy, sí. Hoy, que estamos parados en otro mundo y en otra Argentina, ¿no? Del no al ALCA, le cuento a los oyentes. Sí, bueno, yo era el coordinador nacional porque me designó Néstor en ese cargo, así que tuve el honor de ser el que conduje por parte argentina, que éramos la sede, todo un año y medio de negociación hasta llegar al final. Y el final era que resistíamos ponerle fecha a la firma del Acuerdo de Libre Comercio. ¿Pero por qué lo resistíamos? Porque considerábamos, y en eso con Néstor y con Cristina también, estábamos clarísimos en que no nos convenía el ALCA. No era una cuestión solo política ideológica del yanqui, no. Era una cuestión muy específica. El Mercosur es un exportador de granos y el exportador de granos enfrenta la competencia del mayor exportador de granos del mundo, que es Estados Unidos. Sí. Así que nosotros no podíamos ceder en una apertura. Hay un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos donde nos iban a competir en el agro y nos iban a destruir la industria que tuviéramos. O sea, había buenas razones para decirle que no. Y además, porque nosotros estábamos convencidos de una cosa que se demostró que teníamos razón. Por eso vale la pena recordarlo hoy, que es 5 de noviembre. Cuando nosotros dijimos no al ALCA, dijimos no a una estrategia que se basaba en lo siguiente. ¿Por qué Estados Unidos propone el ALCA? Que lo propone Bush padre y después sigue Clinton y después sigue Bush hijo. El ALCA lo que proponía para Estados Unidos es, en este mundo globalizado hay que estar asociados a un grupo, a un club. Vengan ustedes detrás nuestro, que somos el grande y la potencia unilateral, y todo solucionado. Y eso tuvo aceptación en Centroamérica, tuvo aceptación en el Caribe, tuvo aceptación en México, tuvo aceptación en Chile, que hicieron los acuerdos, y nosotros dijimos no. ¿Por qué no? Porque nosotros creíamos, y teníamos razón, que ese mundo unipolar que se estaba viviendo en el 2005, sí. Acuérdense que en el 2013 Estados Unidos invade Irak de nuevo, sí. Y hace todo burlándose de Naciones Unidas, nosotros creíamos que se iba a convertir paulatinamente en un mundo multipolar con los países emergentes. Nosotros decíamos, no hay que asociarse al que comienza a declinar, aunque esa declinación lleve muchos años. Hay que asociarse a lo que está surgiendo, siempre respetando el interés nuestro, el interés nacional, pero el punto central del no era que no nos convenía y que nosotros veíamos que hacia adelante ese mundo unipolar iba a tender a desaparecer o a diluirse y iba a emerger un mundo multipolar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? El tiempo les dio la razón, claro que sí. Teníamos razón. El tiempo les dio la razón. Jorge, muchas gracias por recibirnos. Siempre gracias por escucharlo, Gracias. Un abrazo grande. No, gracias y un saludo a todos. Hasta luego. Estamos escuchando a Jorge Tayana, cómo cambió